Qué gusto saludarles de nueva cuenta en Semana 21.2. En esta ocasión estaremos hablando de una situación que prácticamente vivimos todas las personas que habitamos la Ciudad de México, y es de pronto la falta de oportunidades de empleo, del acceso a la salud, también el exceso de unidades habitacionales o, en contraparte, la falta de viviendas. Además, también estaremos hablando de las alternativas que tenemos para podernos mover en esta ciudad. Todo esto encaminado hacia una consulta que se realizará y en la que tenemos la oportunidad de participar para planear la Ciudad de México a futuro. De eso estaremos hablando esta noche. Gabriel Sosa Plata, ¿cómo estás? Hola, Feli Carnaya, te saludo con muchísimo gusto. Así es, nosotros vivimos en una ciudad con una enorme diversidad poblacional, personas que nacieron aquí, personas migrantes, por supuesto también las personas que estuvieron o forman parte de estos llamados pueblos originarios. Y todo esto crea, Feli, un conjunto de necesidades, un conjunto de derechos que en ocasiones, en una ciudad como estas, parecen insaciables. Así es, estaremos hablando de lo que próximamente se estará llevando a cabo, que es también la consulta para el Plan General de Desarrollo y el Plan General de Ordenamiento Territorial. Es el tema de esta noche, comenzamos. ¿Cómo se planean, se articulan, se coordinan todas las actividades esenciales en esta ciudad? ¿Cómo se ordena el territorio para hacer de esta ciudad una ciudad más eficaz, más resiliente, más segura? Ahí tiene el tema que abordaremos esta noche y lo pondremos sobre la mesa para conocer lo que nos tiene que decir al respecto el diputado Carlos Cervantes Godoy, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial en el Congreso, para ahondar acerca de estos instrumentos. Pero a usted, ¿qué le gustaría ver? ¿Cómo se imagina la Ciudad de México en un futuro? Vamos a escuchar lo que le dijeron los capitalinos. Antonio Vázquez. Amigas y amigos de Semana 21.2, la planeación y el desarrollo urbano de una ciudad es una labor de todos los días. Pero, ¿qué opina la gente al respecto? Conozcamos la opinión de los capitalinos. Es un problema integral, es decir, tanto de la ciudadanía como de los gobernantes, pero si bien es un conjunto, la responsabilidad de organizar todo eso es del gobierno en general. Amigo, ¿quién consideras que debe preocuparse por la planeación y el futuro de la ciudad? La jefa de gobierno en este caso. Pues el gobierno. Leonardo, ¿quién consideras que debe preocuparse por la planeación y el futuro de la ciudad? Creo que tanto el gobierno como nosotros como personas, ¿no? Bueno, pues por el futuro de la ciudad tendremos que preocuparnos todos, ¿no? Porque somos habitantes, ciudadanos de este espacio que todos compartimos, no únicamente las autoridades. ¿Quién sí necesita estar haciendo y ejecutando? Pues primeramente autoridades, servidores públicos, que son quienes toman la batuta de alguna manera, ¿no? Todo lo que es aplicación del dinero, de nuestros ingresos y todo, que luego alegamos que no se ven bien reflejados en la ciudad, ¿no? Entonces, partir de ahí, pues obviamente nosotros tenemos que darle seguimiento, tenemos que estar atrás de ellos por los mecanismos que las leyes nos permiten, pero sobre todo también cuidando y respetando lo que ya tenemos. Yo creo que principalmente el gobierno, los que están a cargo, pero también cada ciudadano debería de preocuparse y tomar forma activa en la toma de decisiones que se están haciendo. Yo creo que es desde la educación, entonces serían las familias y los maestros y las maestras también. Yo también creo que son cosas que inicialmente se ven en la educación, básicamente pues tu educación, tu primer seno pues el seno familiar es lo primero que se ve en la educación. Entonces yo creo que desde ahí se les debe inculcar una cultura a los más pequeños de que debemos ser responsables porque pues todos vivimos en este planeta. Entonces yo creo que desde pequeños se les debe inculcar que deben de cuidar su propio ambiente. Pues yo digo que el gobierno, ¿no? Principalmente las alcaldías de Iztapalapa, porque el abastecimiento de agua es muy necesaria y prácticamente hay alcaldías, colonias que el abastecimiento no alcanza, el agua llega cada tercer día. Yo siento que todos, para empezar por una parte pues el gobierno, el presidente de la República y parte de nosotros. ¿Por qué? Porque si nos falta alumbrado, por eso yo siento que nosotros tenemos que participar para que también tengamos algo mejor en nuestro planeta.
Pues considero que los ciudadanos, ¿no? Porque somos los que pues transitamos por ella y somos los que pues, realmente sabemos dónde podría estar pues, los problemas o las cosas a resolver. Bueno, sí, por parte sería del gobierno y sería más un apoyo también de la ciudadanía, o sea, entre los dos complementar esa parte, ir, no sé, mitad, ir apoyando al gobierno tanto en las decisiones como en otras opciones o así, y pues sería eso, complementar ciudadanía, gobierno y se complementa. ¿Y ustedes qué opinan? Compartan sus opiniones al respecto a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Mientras tanto, continuamos en Semana 21.2. En este momento, en Semana 21.2, pondremos sobre la mesa un tema fundamental para todas las personas que habitamos en la Ciudad de México. ¿Se ha imaginado cómo sería esta capital que alberga a más de 9 millones de personas en un futuro? ¿A usted le gustaría verla con otro rostro, con una mejor organización, atendiendo a las necesidades de todos los capitalinos? De eso estaremos conversando esta noche con el diputado Carlos Cervantes Godoy, quien es presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso de la Ciudad de México. Ya conocemos acerca de su trayectoria, pero ¿qué le parece si recordamos un poco de su experiencia? Gracias, diputado Carlos Cervantes, por estar de nueva cuenta en Congreso TV para desmenuzar este tema que nos involucra a todos los capitalinos. Ya nos adelantaba en una entrevista anterior sobre esta consulta y todo lo que compete a las y los habitantes, Gabriel, de la Ciudad de México. Sí. Aquí están divididas 3 generaciones y seguramente a los 3 nos gustaría mucho poder ver una mejor ciudad. ¿Cuáles son las necesidades que se tienen que atender, diputado? Claro que sí. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Es un placer hablar sobre este tema que a veces poco se sabe. Sabemos mucho porque lo vemos diseccionado en la ciudad, nos subimos todos los días a un transporte, vivimos en una zona que a lo mejor está impactada por grietas, padecemos ya del tema de la sobrepoblación en algunas zonas de la ciudad, inundaciones, etcétera. Pero, ¿cómo es que se planea la ciudad? ¿Quién planea la ciudad? ¿Cómo es que se corrige lo que está mal hecho? Entonces, esa es una parte que de repente no la sabemos completamente y tampoco nos involucramos en ese tema. Pareciera que pues hay que el gobierno haga lo que quiera y ya que nos avise. Cuando no, en esta ocasión es algo muy importante porque el gobierno está dando la oportunidad para que la población dé su punto de vista sobre lo que van a ser 2 instrumentos fundamentales para la planeación y el crecimiento de la ciudad. Uno de ellos es el Plan General de Desarrollo, que es fundamental, cómo se planean, se articulan, se coordinan todas las actividades esenciales en esta ciudad. Y el segundo es el Programa General de Ordenamiento Territorial, cómo se ordena el territorio para hacer de esta ciudad una ciudad más eficaz, más resiliente, más segura, etcétera, etcétera. No son 2 programas, 2 instrumentos para ordenar y planear la ciudad que hoy están a consulta de todos los ciudadanos. Ahora, ¿cuáles son los ejes que se plantean en este gran diagnóstico que se hace de la ciudad? Como bien se decía, vivimos en una ciudad que, para empezar, está asentada sobre el lecho de un lago. Eso nos genera un gran reto para el tema de la urbanización. Una ciudad que se está hundiendo porque todos los días le sacamos millones y millones de litros de agua para poder abastecer a una parte importante de la población de la ciudad, y esos hundimientos pues traen consecuencias, ¿no? Uno de ellos pues es el tema de los agrietamientos que empezaron en algunas zonas del oriente de la ciudad, hoy ya los tenemos presentes en gran parte del territorio de la ciudad, y esto está provocando que incluso los modelos de crecimiento urbano, de la creación de viviendas nuevas, se tengan que adaptar a estas necesidades, porque este fenómeno está siendo impactado por otro que son los sismos. Una vivienda que se encuentra asentada sobre suelo agrietado
con un impacto sísmico, pues se acelera más el problema de los hundimientos, de las fracturas de esas viviendas. Entonces, se tiene que hacer una inversión especial para estas zonas, ¿no? Incluso algunas requieren que ya no sean habitadas. Algunas requieren que incluso la población sea reubicada en lugares más seguros, ¿no? Sí. Y esto hay que agregarle que vivimos en una zona montañosa, ¿no? Y cada temporada de lluvias se escurren millones y millones de litros de agua pluvial que hasta ahorita no tenemos un sistema efectivo para captarla, quizá potabilizarla y darle un uso, ¿no? Estamos padeciendo de agua en la zona oriente de la ciudad y sin embargo nos llueve agua pero a mares y nos afecta el sistema de drenaje. No tenemos un sistema de drenaje pluvial. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua de lluvia se mezcla con las aguas negras y todo eso se lo mandamos por allá a otros estados, ¿no? A Hidalgo, al Estado de México, y todo eso sale de la ciudad. En lugar de que se esté reutilizando gran parte de este, ¿no? En este nuevo programa que se está sometiendo a consulta, ya hay grandes proyectos para la reutilización de los escurrimientos pluviales. Ese es un gran paso muy importante para aprovechar esta agua que viene de la lluvia, incluso el agua que viene de los volcanes, de los deshielos de los volcanes, y que baja por allá por una microcuenca que está en Jico, en Tláhuac, y que se va a empezar a reutilizar para abastecer de agua a la parte oriente de la ciudad. Eso, miren, ahorita nos representa un respiro, porque el agua no es infinita. Claro. A veces, y eso lo digo también para los que nos escuchan, porque a veces uno abre la llave y piensa que siempre va a salir agua, pero hoy en día hay problemas graves para poder mantener el abastecimiento del agua en la ciudad. Somos muchísima gente, se sigue construyendo muchísima vivienda y eso genera pues un mayor gasto. El problema es que las fuentes de agua, en lugar de crecer, van disminuyendo, ¿no? Entonces tenemos que encontrar nuevos mecanismos de abastecimiento de agua potable y sobre todo de reciclaje. Hoy la palabra clave es el reciclaje y eso la población también está involucrada. Hay que generar una cultura en la población para que empiecen a generar mecanismos de reciclaje de agua doméstico, ¿no? Hay gente que en un tinaco capta el agua de lluvia y la utiliza y ya no tiene un gasto tan fuerte en su red pública, ¿no? Entonces hay edificios de gobierno que ya están preparados para captar el agua de lluvia, etcétera, etcétera. Vamos avanzando, aunque lento, pero vamos avanzando. Aquí lo que proponen estos dos instrumentos es avanzar un poquito más rápido porque la crisis ya la tenemos encima, ¿no? En ese y en otros temas, ¿no, diputado? Es decir, hay varios temas estructurales, pues, que tiene la ciudad. Y yo creo que hay que invitar incluso a la audiencia a que consulte de entrada este documento, porque es un diagnóstico realmente impresionante, Feli. Diputado, son alrededor de 400 páginas que nos muestra el estado de la cuestión de los graves problemas históricos que ha tenido la ciudad y lo que ahora usted está diciendo. Es el momento en que lo planeemos, porque se está pensando que es del 2000, bueno, de este año al 2035, ¿no? ¿Cómo queremos ver nuestra ciudad en este año? Además del agua, además pues del crecimiento poblacional, ¿qué otros factores son los que usted...? Bueno, estoy yéndome por los más complicados, ¿no? Porque a lo mejor hay otros que son importantes, pero que en este momento no son una crisis tan fuerte, ¿no? El otro es la movilidad, ¿no? Claro. ¿Cuántos vehículos circulan diariamente en la Ciudad de México, no? Son 4.8 millones de vehículos que circulan diariamente en la Ciudad de México. Una ciudad que está preparada quizá para aceptar la circulación de 1,5 millones, 2 millones máximo de vehículos, pues digo, no necesito decírselos, nada más basta salir a la calle y enfrentarnos a un problema tan complicado como es el tráfico, que trae problemas colaterales, la contaminación, el ruido, etcétera, ¿no? Somos pues una de las ciudades que enfrenta problemas graves de contaminación, ¿no? Es un tema que afecta a la salud y afecta a la productividad también de la propia ciudad. Entonces, hoy por hoy, lo único que se ha hecho desde el gobierno, porque no se puede hacer mucho mientras la población siga adquiriendo vehículos y demás, pues es
mejorar las vialidades, ¿no? Y construir una red más amplia de transporte público. Hoy tenemos el trolebús elevado, el cablebús, el metrobús, una serie de transportes que están ayudando a movilizar a mucha gente para evitar que se siga haciendo el uso intensivo del vehículo, ¿no? Otra pues, es empezar a adquirir vehículos híbridos o eléctricos, que eso es una fase que va a llevar mucho más tiempo, ¿no? Pero que ya empezamos a ver en la ciudad un porcentaje importante de estos vehículos, que eso va a ayudar a disminuir el impacto de la contaminación, más no así del tema de la circulación. Ese es otro tema que vamos a seguir padeciendo en un buen rato. Entonces, se incentiva también el uso de la bicicleta, se construyen ciclovías, hace falta construir estacionamientos especiales para bicicletas, ¿no? Ya ni digo motocicletas, porque esas cada vez son más, porque se les facilita escabullirse entre el tráfico, pero también está generando problemas incluso de accidentes y demás. Entonces, sí tenemos que tener una visión integral de cómo ir resolviendo este tema. Y esto tiene que ver con un tema de planeación, de que no hubo una planeación adecuada de la ciudad. Tenemos corredores industriales en el norte, en el oriente, y en lugar de tener un gran corredor industrial que concentrara la actividad del sector y permitiera concentrar también la parte laboral. Tenemos mucha gente que vive en la ciudad, pero trabaja en el Estado de México, trabaja y al revés, y entonces tenemos flujos de personas que salen y entran todos los días a la ciudad, generando pues un tema muy fuerte de uso intensivo del transporte público, ¿no? Y también de vehículos particulares. Entonces, lo ideal sería que hubiera un equilibrio en la generación de estos centros de empleo y que de preferencia la gente viviera cerca de sus centros de empleo. Eso ayudaría a disminuir el impacto. Bueno, eso no sucedió, pero entonces hoy se tienen que tomar medidas para ir corrigiendo esos temas. Hoy vivimos en una ciudad que es la única ciudad del país donde los trailers pueden llegar hasta aquí, hasta el Zócalo, aquí a unas cuadras, ¿no? Pueden entrar como si nada y por toda la ciudad andan circulando, y eso genera también una problemática, pues desde temas de circulación, de embotellamiento, etcétera, hasta temas de riesgos, ¿no? Entonces, esas partes son las que nos hacen falta ir mejorando. Entonces, la movilidad pues se convierte en otro de los temas fundamentales, ¿no? Otro tema pues es el de la protección civil, hablando de lo que comentábamos, de este crecimiento, ¿no? Hoy por hoy, pues el tema de los sismos lo platicábamos la vez pasada, ¿no? Es un tema que hay que ponerle atención. Hay grandes zonas de la ciudad, sobre todo hacia el oriente, igual en el poniente, pero donde está concentrada la población más pobre de la ciudad, es donde hay más autoconstrucción. La gente construye como puede, como su albañil le aconseja, etcétera, y a veces la construcción no va adecuada al tipo de suelo, así es una zona sísmica, si es una zona de grietas, y esto provoca que en el momento de los sismos tengamos grandes problemas, ¿no? Lo mismo quien construye en una ladera, en un cerro, a veces no sabe que cuando llueve, pues eso se representa un gran peligro por deslaves, por caída de rocas, etcétera. Entonces, hoy tenemos que trabajar mucho en los temas de protección civil. Hay un instrumento que se utiliza, que desde el 2007, que es el Plan Familiar de Protección Civil y un plan comunitario. Estos, de hecho, a mí me tocó diseñar estos instrumentos, ahora ya incluso los manejan a nivel nacional, y que enseñan a la gente cómo generar en su vivienda, en su colonia, en su entorno, en su comunidad, estrategias de protección, de autoprotección de su familia, de sus personas, de sus bienes, y ese es un instrumento muy importante porque va generando la cultura de la protección civil y va generando resiliencia en la población. Y quiero explicar este término porque muchos se especializan en la resiliencia y la gente dice, ¿qué es la resiliencia? Es la capacidad que tiene una persona de reponerse ante la incidencia de un fenómeno perturbador, un desastre, un sismo
una inundación, etcétera. Entre más preparada está, mejor responde a reponerse ante un fenómeno de estos, ¿no? Esa es la llamada resiliencia. Por eso es que también decimos que la ciudad debe caminar hacia ser una ciudad resiliente en ese sentido, pues, ¿no? Y estaremos viendo, por supuesto, cómo se va a desarrollar este plan, pero sobre todo cómo va a participar la ciudadanía. Entonces, sí, diputado, si nos permite hacer una pausa en este tema para entrarle entonces ya de lleno a cómo se van a implementar estas consultas y la invitación para que ustedes como ciudadanos participen en ellas, Gabriel, que sin duda alguna se abre la puerta para que seamos escuchados. Pues muchas gracias, diputado. Feli, efectivamente es muy importante que todas y todos participemos en la planeación de nuestra ciudad. Es el momento de decir qué queremos para mejorar nuestro entorno. Vamos pues ahora a lo que se aprobó en este Congreso con Germán Martínez. Hola, ¿qué tal, Gabriel? Es un gusto saludarles como cada semana aquí en Semana 21.2. Les presento la información más relevante ocurrida aquí en el Congreso de la Ciudad de México. El Congreso de la Ciudad de México, en su carácter de integrante del Constituyente Permanente, discutió y analizó la minuta al proyecto de decreto que reforma el artículo 5º transitorio del decreto respecto a la reforma constitucional sobre la Guardia Nacional, aprobada con 42 votos a favor, 22 en contra y una abstención. Los grupos parlamentarios del PAN, PRD y la Asociación Parlamentaria Ciudadana denunciaron que la reforma militariza al país y confiere a las fuerzas militares facultades de seguridad civil, mientras que los grupos parlamentarios de Morena, PRI, Partido del Trabajo, Asociación Parlamentaria Verde Juntos por la Ciudad y Mujeres Demócratas argumentaron que la reforma contribuirá al fortalecimiento y profesionalización de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad de las y los mexicanos. El Congreso de la Ciudad de México aprobó el calendario de las comparecencias ante el Pleno de las personas titulares de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Administración y Finanzas y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, todas de la Ciudad de México, para la glosa del cuarto informe de gobierno. De acuerdo con el calendario, el secretario de Gobierno Martí Batres Guadarrama comparecerá ante el Pleno el próximo lunes 24 de octubre a las 9 horas, mientras que la Secretaría de Administración y Finanzas, Luz Helena González Escobar, lo hará el 25 del mismo mes también a las 9 horas. Por su parte, la comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, aún queda por definir. También fue aprobado el calendario para las comparecencias vía remota de las y los titulares de las secretarías que integran el Gabinete de Gobierno de la Ciudad de México, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y del Sistema de Transporte Colectivo Metro, las cuales se llevarán a cabo del 28 de octubre al 21 de noviembre. El diputado Aníbal Cañes impulsó una serie de reformas con las que busca fortalecer a los cuerpos policíacos civiles de la capital, así como brindarles mejores condiciones laborales y mayores oportunidades. Durante la presentación de su iniciativa, el legislador detalló que su propuesta busca generar una legislación encaminada a la profesionalización y el mejoramiento de las condiciones laborales de los cuerpos de seguridad ciudadana, con la finalidad de disminuir los índices delictivos tan delicados que vive la capital. Se trata de una serie de reformas a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, la Ley de Centros Penitenciarios y la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en materia del servicio profesional de carrera de la Policía de Proximidad de la Ciudad de México, con el objetivo de aumentar la confianza en la policía capitalina, lo que aseguró se traducirá en una mayor eficacia en el combate a los delitos que más afectan a las y los capitalinos. Entre los temas principales que se abordan en su iniciativa se encuentra la igualdad sustantiva, las acciones afirmativas, la especialización y profesionalización de la policía capitalina y la justicia laboral y el régimen disciplinario de policías. Esta propuesta será analizada y dictaminada en la Comisión de Seguridad Ciudadana del órgano legislativo. Hasta aquí la información más relevante ocurrida aquí en el Congreso de la Ciudad de México. Nos vemos en un rato. Estamos de regreso en Semana 21.2. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos ahondando en esta oportunidad que nos ofrece tanto el Gobierno de la Ciudad de México como el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la capital para seguir construyendo una nueva Ciudad de México. A futuro, en 20, en 15 años, ¿a usted cómo le gustaría que se resolviera, por ejemplo, el tema de la movilidad, que tuviéramos más alternativas en espacios verdes, que se pudiera construir en otros lugares? ¿De qué se trata esta propuesta? ¿Cómo se va a atender? ¿Cómo se van a escuchar a cada uno de los sectores que habitan esta capital? Marina Estrada nos presenta la radiografía al respecto.
La Ciudad de México tiene un papel preponderante en la vida política, económica, social y cultural del país. En términos económicos, de acuerdo con el INEGI, en 2020 la capital aportó el 15.8% del Producto Interno Bruto Nacional. A nivel local, según el último informe de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la inversión extranjera directa alcanzó en el primer semestre del año un máximo histórico de 9.356.2 millones de dólares, lo que representa 34% del país. La inversión en programas sociales ha alcanzado 14.000 millones de pesos y beneficiado a cerca de 2 millones de personas. El cuarto informe de gobierno presenta avances en materia de transporte, educación, vivienda, seguridad, sustentabilidad, derecho al agua, conectividad y logros en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, es cierto que aún sigue habiendo serios contrastes en el acceso pleno de todos los capitalinos a sus derechos. En 2020, 5.8 de cada 10 habitantes de la capital sufrían pobreza. En las últimas décadas se ha mejorado la calidad del aire, pero aún se está lejos de tener una proporción mayoritaria de vías con buena calidad. Solo 72.6% de la población cuenta con abastecimiento diario de agua potable. Se vive en un contexto de alta exposición y vulnerabilidad a riesgos de origen natural, como sismos, erupciones volcánicas o tormentas severas. Para construir una ciudad donde la base de la acción de todos los sectores sea la garantía de todos los derechos, el gobierno de la Ciudad de México presentó el pasado 7 de julio las convocatorias para la consulta de los proyectos del Plan General de Desarrollo y del Programa del Ordenamiento Territorial a cargo del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. El Plan General de Desarrollo es el instrumento rector de planeación con una visión al 2040. Define las políticas de largo plazo respecto a temas sociales, económicos, ambientales, territoriales y de seguridad pública. Plantea que la ciudad sea de bienestar e igualitaria, próspera, dinámica e innovadora, sustentable y resiliente, con equilibrio, ordenamiento y gestión territorial. Una ciudad en paz y con justicia, y de gobierno honesto, administración eficiente y transparente. En tanto, el Programa General de Ordenamiento Territorial se desprende del Plan General de Desarrollo y busca regular el uso del territorio. Tendrá una vigencia de 15 años. El Programa General de Ordenamiento Territorial se desprende de alguna manera de los principios establecidos en el Plan General de Desarrollo y los proyecta sobre el territorio, haciendo que el territorio sirva, esté ordenado, esté organizado en función del disfrute de todos estos derechos, ¿sí? Por ejemplo, si decimos que tenemos derecho al agua, ¿sí? El Programa General de Ordenamiento Territorial tiene que considerar cómo nos hacemos de la infraestructura necesaria para garantizar el derecho al agua. Ambos proyectos fueron elaborados por el gobierno de la ciudad a través del Instituto de Planeación Democrática con el fin de que estos sean consultados con todos los habitantes y enriquecidos. Será la primera vez que este tipo de planes de largo plazo se construyan en colectivo. Tradicionalmente se convoca a los expertos y a organizaciones interesadas, pero que ya tienen mucha presencia, ¿sí? Por ejemplo, las cámaras empresariales, etcétera, siempre participan en consultas y en ejercicios de esta naturaleza. Pero en esta ocasión nosotros estamos esforzándonos por llegar absolutamente a todas las comunidades. Es decir, no nos vamos a dar por bien servidos, sino se llevan a cabo reuniones vecinales en todas las colonias, en todos los barrios de la ciudad. Imagínate la magnitud y complejidad de esta ciudad. Tiene una gran cantidad de aristas desde donde se puede valorar y analizar la problemática de la planeación, del diseño, de la operatividad. Entonces considero que precisamente la gente que vive en sus territorios diversos, ¿no? Muy diversos, desde pueblos originarios, barrios, unidades habitacionales, zonas residenciales, etcétera, tenemos experiencias muy distintas también con respecto a cómo, primero, a las características de estas zonas y segundo, a cómo se puede articular o se ha logrado articular
ciertas prácticas, ¿no? Y ciertas decisiones políticas para eso, para el diseño urbano, para la funcionalidad de la ciudad. Los ciudadanos somos los que lo vivimos, los que lo padecemos, los que realmente vemos la situación, el desorden urbano, cómo creció esto, con las violaciones a todas las normativas y todo, es como realmente lo apreciamos y donde vemos las fallas y todo. Podría haber sido una consulta solo con la academia y con los expertos, pero se decidió extenderla a todos los ciudadanos. Así lo dijo la jefa de gobierno durante la presentación de la convocatoria el pasado 7 de julio. Este programa que se pone hoy a consulta tiene contenido, tiene orientación, que es el mandato que recibimos nosotros del pueblo de la Ciudad de México hace 4 años. Y entre otras cosas, el mandato es poner a consulta el derecho a la ciudad. ¿Y qué ciudad queremos? Podríamos haber hecho una consulta que se quedara en los foros académicos, que se quedara en las cámaras empresariales, que se quedara solamente con los desarrolladores inmobiliarios. No, es una consulta en donde en efecto están los desarrolladores inmobiliarios, está la academia, está la sociedad civil a partir de distintas organizaciones, pero está la gente. Y entonces ponemos a consulta el ordenamiento territorial en las colonias, en los barrios y en los pueblos de la ciudad, en asambleas públicas. Posterior a la etapa de difusión, desde el 8 de agosto se han realizado más de 390 mesas temáticas y foros, 352 organizados por distintas dependencias del gobierno, 9 por el sector privado, 24 por la academia y 11 por la sociedad civil. Entre los temas abordados está la movilidad, la educación, discapacidad, inclusión, sustentabilidad, comunidades indígenas, derechos culturales, vivienda y cuestiones artísticas. Además, se han organizado diversas actividades en territorio. Por ejemplo, la Secretaría de Cultura ha realizado 250 asambleas ciudadanas discutiendo los derechos culturales. También se invitó a los niños para platicar sobre la ciudad que ellos desearían tener en el futuro, con al menos 4,000 participaciones de niñas y niños. Al final de cuentas, yo creo que todo el mundo estamos en esta parte de recuperar una ciudad que sea sustentable para todos. ¿Y cómo es esta ciudad sustentable? Pues que tenga agua, que tenga los servicios, que tenga movilidad. Es increíble que tengamos que estar pidiendo lo básico, ¿no? Y bueno, pues la vivienda asequible, o sea, la verdad es que fue tal el desorden con el que creció y con la corrupción inmobiliaria que se volvió invivible para todos. Los documentos y las convocatorias a la consulta han sido compartidos a todas las comisiones de participación comunitaria conocidas como COPACOS, que serán el medio para invitar a participar a todos los habitantes. A partir de los próximos días se tiene prevista la realización de 1,814 asambleas. No es que vamos a ir a una urna con un papelito a decir sí o no. Se trata de dialogarlo, de pensarlo, de discutirlo juntos y de construir juntos las soluciones a los problemas de la ciudad, anticiparnos también en un análisis de la posible evolución de los fenómenos urbanos a el surgimiento de problemas que hoy no tenemos, ¿no? Pero que se pueden presentar y tomar desde ahora las medidas conducentes para solucionarlos, ¿no? O para evitar que estos se produzcan. Los habitantes de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas están llamados a participar activamente en este ejercicio democrático. Pues son ellos los poseedores de estas tierras de conservación. Entonces, ¿qué más? Que son ellos quienes deciden que se resguarden esas tierras para seguir dando esta sustentabilidad a la ciudad. Son ellos los que deben de decidir, son más del 50% del territorio lo que les corresponde. ¿Cómo no consultarlos, no?
¿Cómo no consultar a esa parte tan importante? Aquí queremos decir con toda claridad que la participación en la consulta indígena no está subordinada, no es un requisito, está registrado ante la Secretaría de Pueblos Indios de la Ciudad de México, de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México, como de manera equivocada, algunos poquitos grupos andan diciendo en redes sociales. Esto es hablar de la diversidad y de la pluralidad, y que sí es un ejercicio difícil, pero creo que sí debemos ubicarnos en que no se trata de que alguien, unos expertos, ¿no?, defina un plan sin tomar en cuenta todo esto, porque no es fácil, a veces si no está en la interlocución con la propia ciudadanía, ¿no? Los detalles de la consulta se pueden conocer en el sitio web www.ipdp.cdmx.gov.mx, donde se pueden revisar los videos de los foros y presentar propuestas de planeación de la ciudad entera. Se trata de asumir todas las necesidades para construir un programa universal. Hemos recibido miles de propuestas ya. Sí, o sea, ahí de las 6,000 propuestas ya las hemos recibido, las estamos procesando, las estamos analizando. Se espera que las reuniones vecinales culminen hacia finales de noviembre. La sistematización de las propuestas está en marcha y entre finales de diciembre e inicios del próximo año se entregarían al Congreso de la Ciudad de México los documentos definitivos. Además, después de la consulta de estos planes, vamos a entrar en la discusión de los planes de las alcaldías y de los planes mismos de los barrios. La línea de continuidad tiene que ser la participación de la gente, ¿no? ¿Y usted cómo se imagina la Ciudad de México, su colonia, su barrio, su comunidad en 15 o 20 años? Es tiempo de participar para diseñarla y vivirla como la sueña. Muchísimas gracias a Marina Estrada por este reportaje que nos plantea muy bien los problemas que tiene nuestra ciudad, que es una ciudad que creció de manera anárquica durante muchos años y ahora efectivamente lo que se pretende es poner orden a toda esta situación y nada mejor que construir de manera colectiva nuestra ciudad. Y lo podemos hacer participando justamente en esta consulta que se está abriendo. Y continuamos en Semana 21.2, ahora con esta segunda parte de este resumen informativo que nos ha preparado Germán Martínez para conocer qué se aprobó en este Congreso de la Ciudad de México. Y continuamos con la información generada en el Congreso de la Ciudad de México en estos días. Las diputadas Yuriria Ayala, Lourdes Paz, Nancy Núñez y los diputados Giancarlo Lozano y Octavio Rivero impulsaron una reforma a la Ley de Salud de la Ciudad de México en materia de prevención y detección del cáncer cérvico-uterino. En conferencia de prensa explicaron que la iniciativa busca establecer que las personas usuarias de los servicios públicos de salud en la capital puedan elegir el método de detección que prefieran, ya sea el Papa Nicolau o el tamizaje sanguíneo, para la detección del cáncer cérvico-uterino, los cuales deberán estar disponibles y accesibles en todas las instalaciones clínicas y hospitales en la capital. El cáncer cérvico-uterino es una de las principales causas de muerte entre mujeres de 25 a 35 años y que no presenta síntomas hasta que ya se encuentra en una etapa muy avanzada, por lo que las y los legisladores llamaron a generar acciones para su prevención y atención oportuna, así como actualizar la política de salud en la materia. La diputada Claudia Montes de Oca presentó al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa que tiene como objetivo robustecer e impulsar la cultura de la prevención y la detección oportuna del cáncer de mama en las escuelas. Se trata de una reforma a los artículos 7, 9 y 52 de la Ley de Educación de la Ciudad de México, con la que propone que se desarrollen programas tendientes a la prevención y detección oportuna del virus del papiloma humano, cáncer de mama y cáncer cérvico-uterino. Además, la legisladora propuso que se implementen programas y actividades específicamente diseñadas para brindar información relacionada con la prevención, el diagnóstico, la atención, tratamiento y rehabilitación del cáncer de mama, a efecto de disminuir la prevalencia de los factores de riesgo en la comunidad, desarrollar entornos saludables y reforzar la participación y concientización social.
Con el propósito de otorgar alta prioridad a la atención de los problemas de salud mental en la Ciudad de México, el diputado Jonathan Colmenares impulsó una reforma a la Ley de Salud Capitalina, con la que busca que la Secretaría de Salud tenga un papel más activo y más amplio para atender las enfermedades mentales. Además, se prevé el establecimiento de esquemas de participación y coordinación entre la Ciudad de México y las alcaldías en materia de salud mental, así como con los sectores público, privado y social. Al presentar su propuesta al Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el legislador señaló que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, de las 10 enfermedades más frecuentes y de alto costo entre la población mundial, al menos 4 son de tipo mental: epilepsia, depresión, alcoholismo y trastorno bipolar. Añadió que la depresión es la cuarta enfermedad discapacitante a nivel mundial. La iniciativa también propone que la Secretaría de Salud deberá instrumentar acciones de participación en redes sociales e internet y en los medios masivos de comunicación con la finalidad de proporcionar información precisa, objetiva y con base en criterios científicos enfocada a la detección, la atención y la prevención de algún tipo de trastorno mental, priorizando los que provocan una conducta suicida. Hasta aquí la información más relevante ocurrida en el Congreso de la Ciudad de México. Nos vemos hasta la próxima y regresamos al estudio. Regresamos a Semana 21.2, gracias por continuar con nosotros. Como es importante escuchar su voz para las autoridades, también lo es para este espacio en el que le permitimos que usted se exprese y nos cuente cómo le gustaría construir el entorno en el que vive. ¿Se imagina su colonia de otra manera? Tiene esta posibilidad. Participe en esta consulta y construya con las propuestas esta Ciudad de México. Ahora es momento justo de escuchar su voz a través de los micrófonos de Congreso TV y también de Antonio Vázquez. Oigan, qué importante es conocer la opinión de las y los capitalinos, que son quienes transitan y quienes habitan la Ciudad de México. Por ello es que salimos a preguntarles qué temas consideran que son prioritarios para la planeación de la ciudad. Acompáñenme. Un problema creciente y que venimos arrastrando, no sé, desde los últimos 4 o 5 sexenios, muy grave, es la seguridad. Y yo creo que igual no es para tener una solución a eso, es una solución integral, no solo enfocarse en la seguridad, pero es un problema muy grave no nada más en la ciudad, sino en el país. Bueno, mejor asfaltado en las vías públicas y pues impulsar mejor educación vial a los automovilistas hacia nosotros los ciclistas, pero no veo que pase ni la una ni la otra. Pues la seguridad, yo creo que encargarse un poquito más de las personas que tienen un nivel medio, porque pues el sueldo la verdad es muy bajo. Yo creo que nadie viviría con un sueldo así, pero sin embargo pues hay gente que sí lo hace, ¿no? Y pues tener más pavimentadas las calles, porque hay calles que están muy feas, incluso hay cosas que hace. Por decir, ahorita hay un lugar en Iztapalapa que están haciendo, ya tiene hay aproximadamente como un año y no lo terminan, y ahí están haciéndose los baches, o sea, es un relajo. Yo creo que antes que nada la seguridad en la ciudad, porque ya se ha visto mucha inseguridad y violaciones, asaltos y todo eso. Híjole, pues yo creo que lo primero es la delincuencia, la violencia por la que pasamos todos los ciudadanos, ¿no? Es muy común escuchar en las noticias violencia aquí, asaltos allá. Ahorita me parece que la situación en las escuelas también es algo alarmante, esta situación de que meten armas, consumo de sustancias y otras situaciones por el estilo. Entonces yo creo que la violencia debe ser lo primero que deberíamos cuidar como ciudadanos y obviamente ellos como gobernantes. La educación primeramente y el trabajo. Pues sí, todo el tema de la pavimentación de las calles, porque pues aquí está bonito, ¿no? Pero dentro de las comunidades, de las colonias y todo así, pues hay muchos problemas también, problemas de agua y cosas así por el estilo. En la ciudad se sufre mucho sobre eso. Yo también creo que deberían dejar un mejor patrimonio a las futuras generaciones que nacieron o están por nacer. Entonces, pues sí, yo creo que se deberían pavimentar calles, igual ver lo que serían los temas de aguas en comunidades pues externas que son como que invisibles, porque normalmente se atienden, pero las zonas más visibles como ahorita, pues aquí es un lugar muy bonito, pero porque realmente es una zona muy turística. Entonces yo creo que se debería más visibilizar a esas comunidades. Alumbramiento público, pavimentación,
pues vigilancia en las calles, callejones, porque hay mucha drogadicción. Pues son muchos puntos, pero lo que se puede hacer es que el medio ambiente, que la estamos acabando, y ese sí es un enfoque para nosotros, para todo el público, que aportemos algo y que se mejore todo esto. En el transporte no, porque somos muchísimas personas las que lo usamos a diario y a veces sí falla un poco, ¿no? La delincuencia, el maltrato hacia las mujeres, la discriminación y pues la falta de agua, porque hace falta agua aquí. Pues así las voces, así la opinión de las y los capitalinos. Recuerde compartir con nosotros su opinión acerca de este tema a través de nuestras redes sociales. De mi parte es todo, regreso con ustedes al estudio y por acá nos vemos la próxima semana. Qué grato que continúa en Semana 21.2 aquí en Congreso TV, la señal de la pluralidad. Y estamos hablando pues justo sobre este Programa General de Ordenamiento Territorial Ciudad de México 2020-2035. Y lo estamos haciendo con el diputado Carlos Cervantes, quien es presidente de esta Comisión de Ordenamiento Territorial. Hay que comentarle a usted que nos está viendo que este programa fue elaborado por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, pero evidentemente su desarrollo, su implementación será armada con el conjunto de diversas acciones, entre ellas por la que se haga aquí en el Congreso de la Ciudad de México. Feli, diputado, es una colaboración fundamental. Claro que sí, miren, es bien importante esta participación, estos programas, estos dos instrumentos, el Plan General de Desarrollo, el Programa General de Ordenamiento Territorial. Es importante que tengan el punto de vista del actor más importante, que es la población, porque es la población la que vive día a día la problemática que se está generando en esta ciudad y seguramente tienen un punto de vista muy importante, desde incluido los pueblos originarios, los barrios tradicionales, las zonas con valor artístico, hasta las colonias en general, donde se viven distintas problemáticas que afectan a esta ciudad. Entonces, ¿cómo puede participar la población? Primero, yo los invitaría a que ingresen a la página del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. Ahí se encuentran los diagnósticos que se han hecho sobre la problemática de la ciudad y las propuestas que se tienen para irlo resolviendo, y vienen en 7 ejes temáticos, ¿no? Ahí se pueden consultar muy fácilmente y es saber qué es lo que se está haciendo, qué se propone para ir resolviendo los grandes ejes. Ya habíamos dicho movilidad, seguridad, educación, protección civil, vivienda, salud, agua. O sea, agua, son muchos temas los que se están tratando. Ya se tiene un diagnóstico específico de cada uno. Seguramente si lo leemos por ahí va a decir, bueno, les falta, en mi colonia hay esta problemática y no la veo incluida ahí, ¿no? Sería bueno que se pudiera generar una propuesta de solución de esta problemática en mi colonia. Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Bueno, el instituto generó unas cédulas de participación para que cualquier ciudadano con su nombre y sus datos pueda hacer propuestas que van a ser tomadas en cuenta. No es nada más para que las mande uno y acaben en un cajón, no. Se les está otorgando en el momento del registro un folio y el instituto está obligado a responderle a esa persona si es viable o no es viable su propuesta, y si es viable que va a ser incorporada a estos grandes instrumentos que hoy se están dando a conocer. ¿En dónde están estas cédulas? ¿Cómo se puede uno obtener una? A partir de la próxima semana, de acuerdo a lo que nos comentó la gente del instituto, 3,000 promotores de participación ciudadana de la ciudad van a recorrer todas las colonias de la ciudad informándole a la gente sobre este gran ejercicio y los van a invitar a participar en una reunión vecinal que va a ser por unidad territorial, no por colonia, sino por unidad territorial. Y ahí en ese ejercicio la gente va a escuchar el diagnóstico, pero también va a poder proponer. Ahí se le van a entregar estas cédulas. Ahora, si yo no tengo
tiempo de ir a esa reunión por mi trabajo, por otras cuestiones, en la misma página del instituto va a estar a disposición la cédula que se puede descargar y llenarla y volverla a reenviar para que se le asigne su folio. Ahí en el mismo micrositio que se creó para ello. Exactamente. Ahora, ¿cuándo sería esta gran consulta a nivel de la ciudad? Está programada para el día 13 de noviembre de este año. O sea, estamos prácticamente a unas semanas ya. Sí. Ahorita se han hecho mesas por especialidad de cada uno de los ejes aquí en el Museo de la Ciudad con especialistas, con público invitado. Se han hecho estos primeros avances, se ha ido a las universidades, se ha estado informando. Nosotros como diputados acabamos de suscribir un convenio con el instituto para que nuestros módulos sean difusores de este gran ejercicio, de toda esta información con la que cuenta el instituto, pero también para que las personas puedan llevar esas cédulas a nuestros módulos y ahí las pueden ingresar. Nosotros los vamos a asesorar para que todas esas opiniones de la gente sean incorporadas a estos instrumentos. De verdad, es la primera vez que el gobierno abre la posibilidad de que la población no solo se informe, sino participe decididamente en el tema. Hay, por ejemplo, mucho de lo que ahorita llega es gente que ya no quiere que su barrio, que ya está saturado de vivienda y tiene carencia de servicios, que no sigan detonando las inmobiliarias, estos grandes edificios de condominios, unidades habitacionales. Hay quienes se quejan de las grandes plazas comerciales porque obviamente son complejos que absorben muchos servicios, drenaje, agua potable, generan tráfico. Entonces hay gente que dice, ya no queremos en nuestro barrio, ya no queremos que se detone este crecimiento. Y seguramente como ese tipo de problemas habrá muchísimos que la gente podrá ingresar a través de estas cédulas de participación. Se va a dar un tiempo del análisis e integración. El único pero que se le podría poner a una propuesta es que afecte derechos humanos. No puede haber ninguna propuesta que atente contra derechos humanos. Y segundo, que sea viable presupuestalmente, ¿no? Esos son los únicos dos peros que podrían tener. Por lo demás, no hay ningún problema. Se va a tratar de integrar la mayor parte de las participaciones. Y como lo platicamos con el director del instituto, el arquitecto Benyure, seguramente esta propuesta que ellos lanzaron está destinada a transformarse en otra mucho más amplia, mucho más rica, por la participación que va a generar de toda la población, de los especialistas, de las universidades, y ahora como Congreso también nos incorporamos a este gran ejercicio, ¿no? Porque finalmente a nosotros nos va a tocar pues calificarlo acá en el Congreso y aprobarlo, ¿no? Es todo un proceso que se va a llevar a cabo y que sin duda alguna, como bien señala diputado, se construye desde el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad con un instrumento que establece la Ley de Participación Ciudadana, que es esta consulta, tomando en cuenta a cada uno de los sectores de la ciudad. Hablamos de migración, de salud, de movilidad, de construcción, protección civil, educación, cultura, en fin, todos los sectores que construyen esta ciudad. ¿Cuál sería entonces, justo en esta materia, esta prospección que se tendría? ¿Hacia dónde se tiene que llevar la Ciudad de México para atender a los que ya habitamos, pero también a las generaciones futuras? Porque hablamos de 15 y de 20 años. Pues miren, es compleja la propuesta de solución porque implica grandes inversiones en rubros como agua, seguridad, educación. Por ejemplo, la educación es fundamental. No tenemos las escuelas suficientes para albergar a todos los jóvenes que hoy quieren estudiar y entonces se están planteando ya no solo los esquemas presenciales, sino los esquemas en línea que ahorita están, a partir de la pandemia emergieron y que están ayudándole a muchos jóvenes, a muchos adultos también, a poder concluir sus estudios. Ese, digamos, es una línea. El tema de movilidad ya lo estamos viendo desarrollarse, ¿no? Con grandes inversiones, vienen nuevas líneas del cablebús, ¿no? Se van a desarrollar nuevas rutas de Metrobús, entonces, es decir, se tiene que reforzar toda la parte del transporte público alternativo para ir mejorando la movilidad. Falta revisar ahí, es algo en lo que vamos a participar, de qué otra manera poder generar que la gente ya no use tanto el automóvil, qué alternativas ofrecer para que la gente opte por sistemas de transporte público más rápidos, más eficientes y que poco a poco el automóvil vaya descendiendo de estos 4.8 millones. Ojalá
por lo menos a 3 millones, 2 millones y medio, ya algo sería mucho más llevadero, ¿no? Obviamente en el tema de los hospitales, que era algo fundamental para el tema de salud, pues la pandemia aceleró la inversión en estos temas, ¿no? Se rehabilitaron varios hospitales, se están construyendo otros están en proyectos, es decir, hay que reforzar toda la parte de salud. El tema de la seguridad pública, ha habido una inversión importante, escuchábamos el informe de la jefa de gobierno que ha habido reducciones muy importantes en materia de delitos de alto impacto, ¿no? Es un tema donde todavía falta, porque no es un tema que está aislado. Tienes que mejorar el tema de la pobreza, el empleo, la educación, es decir, un tema integral para poder mejorar el tema de la inseguridad, ¿no? Para mejorar los índices. Entonces, ese es el gran reto que tiene la ciudad. El otro, por supuesto, es el territorio. Sí. ¿Qué vamos a hacer con la vivienda, no? Tenemos en la ciudad 2.756.000 y cachito viviendas en la ciudad habitadas, es decir, casi 3 millones de viviendas. Sin embargo, hay muchísima gente que no tiene vivienda, que vive de rentado, que vive en zonas invadidas, están invadiendo zonas de reserva ecológica, zonas que se están afectando y que son zonas de reserva muy importantes para la ciudad. Entonces hay más de 800 asentamientos irregulares que tenemos que resolver cómo irlos dándoles una opción de vivienda y recuperando esos espacios para la conservación del suelo, los humedales. Es decir, estamos también ante la problemática del cambio climático, entonces tenemos que tomar medidas ambientales muy fuertes, muy precisas. Entonces estamos en un reto muy complicado. No somos una ciudad fácil, la hemos ido complicando demasiado porque nunca se habían tomado medidas tan fuertes encaminadas a resolver. Era a contener, a parchar un poquito los problemas que se iban generando, pero revertir esos grandes problemas, ese va a ser el reto en cada uno de los 7 rubros que se plantea estos 2 instrumentos, y obviamente requiere sí del gobierno, sí de una participación importante de recursos, pero sobre todo depende también de la población. Sin la población, sin su participación, es muy difícil avanzar, porque ellos son los que están viviendo la problemática de esta ciudad al día a día, y también en sus manos está resolver algunos de los problemas que nos aquejan, ¿no? Que son cotidianos, ¿no? Entonces es un tema integral, es un tema difícil. No, de aquí a 20 a 30 años no creo que los vayamos a resolver al 100%, pero si vamos sentando las bases... Se va a marcar una ruta. Exactamente, para una verdadera transformación de fondo de la ciudad, con eso vamos a ir ganando, porque lo peor que podemos hacer es dejar esta ciudad que siga por donde va, porque en 10, 20, 30, 40 años vamos a estar ante un fenómeno que ya se está dando, Ya tenemos un decrecimiento de la población, ya no crece, está bajando el número de habitantes porque ya no hay opciones, la ciudad expulsa ahora a la población porque ya no está siendo, digamos, apta, suficiente, eficaz para aceptar recibir a toda esa población. Entonces, ahorita es el momento justo y preciso para tomar estas medidas, y obviamente tendrán que venir nuevas administraciones que sigan este proyecto. Por eso se planea a varios años, a varias décadas, para que se logre un proyecto a fondo, no un proyecto por encimita ni de maquillaje, algo que realmente vaya resolviendo y revirtiendo estos grandes problemas que se han generado en una ciudad tan difícil y compleja como es la Ciudad de México. Y establecido en la ley, Gabriel, que eso es lo más importante, sin duda alguna. Y decías hace unos momentos, pues todos tenemos algo que aportar a esta ciudad, y también lo señalaba con las generaciones, las que ya están aquí, las que van a venir. Pero hablando justamente de la población, hay un sector importante que de pronto consideramos que se ha olvidado, que han sido los pueblos y barrios originarios, porque a pesar de que estamos en la ciudad, existen, están aquí. ¿Qué es lo que se buscaría atender en esta materia, diputado? Porque sin duda alguna son un sector que la propia Constitución considera como de atención prioritaria. Sí. Miren, ese es un tema bien importante y efectivamente muy olvidado, muy alejado de los grandes instrumentos de planeación. ¿Qué se busca aquí? Primero, pues darles su lugar, su identidad, porque todavía por ahí se dice que son tantos pueblos, que faltan otros. Es decir, primero tenemos que determinar cuáles son los pueblos y barrios originarios de esta ciudad, ¿no?
A partir de ahí, obviamente hay que reconocer su territorio, hay que reconocer su riqueza cultural que sigue subsistiendo afortunadamente a pesar del tiempo, a pesar de la falta de entendimiento de estos temas. Me parece que deben de ser reconocidos. En nuestra Constitución de la Ciudad de México ya están totalmente reconocidos ampliamente, ya se les está otorgando una participación política también. Creo que todavía falta. Ellos proponen que ellos puedan elegir sus propias autoridades, que se les permita el régimen de usos y costumbres, sus autoridades tradicionales, etcétera. Son temas que están pendientes, en los que se está trabajando, pero más allá de eso, que es importantísimo, a mí me parece que hay que trabajar también en el reconocimiento del territorio, porque si tienes un pueblo originario que todavía ves por el tipo de arquitectura, de construcción, son muy antiguos todavía, no es posible que de repente lleguen las inmobiliarias, pum, tiren todas esas casitas y les metan grandes edificios, se sobreurbanicen estos espacios y van perdiendo la identidad. O de repente llegan los ejes viales y los dividen en dos, llega el Instituto Nacional Electoral y los parte en 4, en 3, o sea, no se ha respetado ni la identidad ni el territorio de los pueblos originarios, y ese es un gran reto que se tiene en estos procesos. Por eso la importancia de que ellos también participen. Ellos también tienen un modelo de participación más a sus costumbres, usos y costumbres, pero también van a ser consultados, y me parece que es fundamental que participen, porque debemos entender que estamos conviviendo es una ciudad pluricultural, ¿no? Y que debemos respetar las tradiciones, la cultura de estos pueblos originarios. Son nuestras bases. Exacto, es nuestra identidad, de ahí venimos. Entonces, ¿por qué no conservarlos, promoverlos y que sean parte de nuestra fortaleza, en lugar de ser parte de nuestra debilidad o de que todos los días los tenemos por aquí tomando las calles porque no se les toma en cuenta, porque no se les dan servicios, etcétera, etcétera? Yo creo que tenemos ahí pues un pendiente, ¿no? Y un pendiente que tiene que ver con hacerle justicia a estos sectores tan importantes que finalmente pues son los descendientes de los pobladores originarios de estas tierras, ¿no? Entonces los tenemos que incorporar y tienen que ser ellos también parte del crecimiento y planeación de esta gran ciudad. Eso es fundamental. Pues ya vamos a ir cerrando la entrevista, desafortunadamente, diputado, porque es un tema realmente importante, exhaustivo, pero a ver, en el tiempo que nos queda, en un minuto, vienen muchas leyes en este tema. ¿Cómo se van a organizar? ¿Cómo van a trabajar todo eso aquí en el Congreso, diputado, para cerrar ya la entrevista? Pues miren, afortunadamente también estamos divididos en comisiones, ¿no? A cada comisión pues le tocará ir trabajando los grandes temas. Yo presido la de ordenamiento territorial, entonces nos tocará revisar el programa como tal, revisarlo, hacer propuestas que ya las estamos trabajando, ¿no? Y así cada una de las comisiones que tiene el Congreso tendrá que retomar los temas importantes, porque es plantear el instrumento, plantear las acciones, pero hay que darle el marco legal, porque sin ese pues luego es muy difícil poder avanzar. Después vendrá la parte esencial, que es el presupuesto, que es otro tema que luego nos cuesta mucho trabajo en el Congreso ponernos de acuerdo, pero si no presupuestamos todas esas transformaciones, pues no vamos a avanzar. Entonces, cada comisión tendremos que retomar ya, desde ya, estos grandes temas y empezarlos a trabajar para que nos dé tiempo. Nos quedan escasos 2 años ya de esta legislación, y entonces pues trabajarlos desde ahorita para que nos dé tiempo de al salir dejar ya todo un entramado legal que fortalezca estos dos instrumentos de planeación. Pues sin duda alguna el llamado con el que nos quedamos es a la participación ciudadana, para que acudan, para que sean parte de esta nueva planeación, de lo que queremos para la Ciudad de México, para que se escuche su voz y hagan uso también de los módulos legislativos, de los 66 que tiene la Ciudad de México representados en esta segunda legislatura, para que juntos hagamos esta nueva planeación de una nueva Ciudad de México a futuro, en unos 15 o 20 años, para las generaciones venideras. Gracias, diputado Carlos Cervantes. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, diputado. Gracias. Por cierto, perdón, antes de... Pésame por su fallecimiento de su papá, Simón Cervantes Gil. Muchas gracias. Aquí esta producción está con ustedes. Muchas gracias, se los agradezco.
Ahora acompáñenos a conocer desde otra perspectiva quienes integran la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Le ofrecemos un retrato del diputado Aníbal Cañes Morales. Aníbal Cañes es un abogado enamorado de la Ciudad de México. Esta ciudad me adoptó, esta ciudad me hizo suyo, me dio todas las oportunidades de desarrollo profesional, me dio una familia y ahora estoy convencido y trabajando por regresar a la ciudad algo de lo mucho que me ha dado. La principal de ellas es la seguridad. Segundo, el desarrollo económico. Las y los vecinos de Cuauhtémoc requieren mayores y mejores condiciones para desarrollarse. Tercero, el acceso a la salud y a la educación. Estamos trabajando con toda la ciudadanía, con los comités de vecinos, con las asociaciones, con los grupos organizados, con los grupos de la sociedad civil, porque entendemos que cuando las causas son justas, nuestra responsabilidad como representantes populares es escucharlos y atenderlos. Hemos presentado iniciativas en materia de fortalecimiento a las instituciones de justicia, a fortalecimiento a las alcaldías, una reforma constitucional que va a permitir tener gobiernos más cercanos y con mayores facultades para que las alcaldías tengan la posibilidad de resolver los problemas de primera necesidad que encuentran en cada una de sus demarcaciones territoriales. Segundo, estamos por presentar una iniciativa que va a ayudar a desarrollar los cuerpos policíacos con mejor capacitación y con esto darles un sentido de pertenencia para tener policías capacitados, policías que estén verdaderamente al servicio de la comunidad y con esto abatir los problemas de inseguridad que existen en distintos puntos de la ciudad. Un diputado es un representante popular, estamos obligados a escuchar a las y los ciudadanos, escuchar sus demandas, atenderlos, buscar las alternativas de solución a través de instrumentos legislativos aquí en el Congreso de la Ciudad de México o ser un instrumento de gestión ante diversas autoridades, ya sea de las alcaldías o del gobierno de la ciudad. Tercero, y muy importante también, la fiscalización del gasto público. Estamos vigilantes de que el dinero que es de cada una de las capitalinas y los capitalinos que pagan a través de los impuestos sean bien utilizados en beneficio de todas y todos. De esta manera ustedes pueden seguir conociendo más acerca de quienes integran el Congreso de la Ciudad de México. Y nos quedamos con esta invitación para que todos los ciudadanos de esta capital participemos, Gabriel, en la consulta, que se escuche nuestra voz, que podamos aportar propuestas para la construcción de una ciudad a futuro para sus hijos, para sus nietos, para las generaciones venideras y que tengamos mejores opciones en todos los entornos. Así es, Feli Carnaya, hay que invitar a usted que nos ve, a que participe, a que exponga sus opiniones, sus sugerencias para tener una mejor ciudad. Es muy fácil hacerlo, va a haber muchas formas pues de participar y también hay que invitar, Feli, a nuestra audiencia a que consulte este documento realmente muy valioso. Es una radiografía de nuestra ciudad, cómo estamos en salud, en educación, en espacios culturales, en participación, etcétera, etcétera. Y pues todo ello nos va a permitir tomar una mejor decisión y también hacer mejores sugerencias para mejorar en todo sentido nuestra ciudad de aquí al año 2035. Así es, corregir, todavía estamos a tiempo de perfeccionar esta capital, esta gran metrópoli. Así que consulte la página del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México y sea parte de esta consulta con ambos instrumentos. De esta manera llegamos al final de Semana 21.2. Gabriel Sosa Plata, como siempre, muchas gracias. Al contrario, Feli, qué grato acompañarte como cada semana. Muchas gracias también a usted que nos ve. Gracias por haber estado con nosotros. Siga pendiente de la programación de Congreso TV. Yo soy Feli Carnaya y nos vemos en la próxima.